Hola, hola. Buen día. ¿Cómo están? Espero que Buen muy día, bien. profe. Hola. Buen día. Con harto ánimo. Igual que yo. Eh, bueno, Baltasar. Hola. Hoy estaba en el... Hoy estaba usted en la consulta o qué día le tocaba. Eh, no entiendo muy bien la pregunta, Baltasar, pero hoy es mi horario de consulta. En el 15-16. De 6:30 a 7:40. Todos los lunes. Está ahí, en todo caso, Baltasar está puesto en aula, ¿sí? Es cosa de meterse al aula y mirar. En aula, al final, hay una parte con los horarios de consulta y ahí sale mi nombre y el horario en el que yo atiendo. ¿Qué les iba a decir? Pero no sé si puedo conectarme hoy al horario de consulta. Yo siempre me conecto ahí. Hay estudiantes que van todos los lunes, por ejemplo, Lucas, Paulo, no sé si está por ahí, siempre aparece. eh, Andrés también y Germán. Pero hoy, la verdad, no sé si pueda conectarme. Pero bueno, ya. Bueno, vamos a comenzar porque nos queda harta materia todavía, entonces. Mientras armo esto, sus certámenes están listos ya. Yo creo que hoy en un ratito más les van a subir las notas, para que estén atentos a aula. No durante clase, obviamente, en su rato libre ahí se meten a aula. ¿Ya? Así que para que estén atentos apenas les publiquen su nota, ¿no? Del certamen 1. Y el certamen 2 es la próxima semana ya, recuerden. Ya. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase pasada, que yo la verdad debo reconocer que lo terminé un poco rápido porque se me acabó el tiempo, ¿ya? Que era calcular la resistencia equivalente de este circuito, ¿ya? Usando las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Había que usar la ley de los nodos en 3 de los 4 nodos y la ley de las mallas de por lo menos 3 mallas, ¿ya? Uno sabe que, ya lo discutimos en la clase pasada, yo puedo seguir creando mallas ahí, pero las ecuaciones que obtenga de esas mallas adicionales no son linealmente independientes y por lo tanto están contenidas dentro de las otras ecuaciones, ¿sí? Antes de seguir con esto, ¿alguien llegó al resultado de 27 sobre 17R, la resistencia equivalente? No pudo hacerlo. Ya, está bien. Honestidad ante todo. Eh, ¿Alguien lo intentó? ¿No? Pero Baltasar, ¿no pudiste hacerlo porque no tuviste tiempo? ¿O porque lo intentaste y no pudiste? Lo trató, muy bien. Ya, entonces, bueno. Sí, yo creo que no pudiste, no lo hice, pero porque tuve que hacer. Está bien, si no lo estoy juzgando a nadie, estoy preguntando nomás si alguien lo hizo. Ya, yo creo que la dificultad, Baltasar, está por resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Ya, lo voy a resolver ahora una vez para que ustedes cachen más o menos por dónde va la resolución de estos sistemas que no son triviales porque en este caso son 6 ecuaciones. Entonces, me pedía calcular la resistencia equivalente. Claro, en este sistema es medio complejo calcular esa resistencia equivalente porque hay varios que están con varias resistencias que están en paralelo entre sí. Entonces, lo más fácil es calcular las corrientes, porque yo siempre sé que puedo reducir este circuito que está a la izquierda a la forma que está allá en la derecha arriba, ¿ya? En la batería que está arriba, que entrega un voltaje V0 y que recorre solamente la resistencia equivalente por la cual circula una corriente I1. Yo calculo la resistencia I1 sabiendo que la... eh, pero lo hago en 5 minutos y lo corroboro. Ya, está bien. Las corrientes nunca están en paralelo o en serie, Baltasar. Las corrientes se dividen en los nodos. Eso es lo que uno puede decir de las corrientes. Bueno, entonces, la idea es calcular I1 para, usando la ley de Ohm acá, que eh, la diferencia de potencial acá, I es igual a, perdón, delta B
es igual a I por R, o R por I. Entonces yo puedo calcular cuánto vale esa resistencia equivalente. Entonces vamos a tomar esas 6 ecuaciones, lo vamos a resolver hoy, rapidito. Ya, bien rapidito. Voy a volver a anotar las 6 ecuaciones que extrajimos de la ley de Maya. Acá tengo I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La 2 era I2 menos I4 menos I5 igual a 0. La 3 era I1 menos I5 menos I6. I1 menos I5 menos I6 igual a 0. No entendí la pregunta. A ver, I1 I2 y I3 están en serie, sí. No, no sé si están en serie. Se dividen en el nodo A. Es que si le digo 3R y R no se distinguen. 3R con 3 y R es la que va con I2. No sé si esa era la pregunta, pero bueno. La ecuación 4 era la primera ecuación de la malla, que era 3 y 3. Y 4 menos I2 igual a 0. Y la ecuación 5 era I4 menos 5, más 5 y 6 menos I5 igual a 0. Y la ecuación 6 era B0, la de la última malla, menos R por I2 menos R por I5 igual a 0. Ese era el sistema de ecuaciones y podemos ver que tenemos 6 ecuaciones y 6 incógnitas que son las 6 corrientes. Entonces fíjense que lo que yo quiero obtener es la corriente I1, ¿ya? Y la ecuación que me sirve es la ecuación 6 porque contiene el B0. ¿Ya? Con el B0 después yo voy a poder determinar cuánto vale la resistencia equivalente. Entonces, como la ecuación 6 tiene B0, que es lo que necesito, I2 e I5, necesito tener expresado I2 en función de 1 e I5 en función de I1. Por eso voy a tomar las ecuaciones primero 3 y 4. ¿Ya? Con las ecuaciones, perdón, 3 y 5. Con las ecuaciones 3 y 5, fíjense que ahí tengo I1, I5 y 6, I4, I6 y 5, puedo eliminar I6 y dejar I1 en función de I4 e I5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto yo ya lo hice antes de la clase, por eso ahora lo hago rapidito. No es que a uno se le ocurran en un segundo qué ecuaciones tomar, sino que igual requiere un poquito de análisis. Entonces yo tengo 5 y 1 más I4 menos 6 y 5 igual a 0. Ya esto lo voy a llamar ecuación A. ¿Ya? Fíjense, lo que hice fue multiplicar por 5 la ecuación 3 y sumarle la ecuación 5. ¿Ya? Por eso me quedó 5 y 1, el I6 se me va, ¿ya? Y me queda 5 y 5 menos, por eso me da un 6. Y me queda el I4 guachito ahí, ¿ya? El I4 positivo está bien. Y lo otro que quiero es dejar también I1 en función de I2. Ahí yo tengo I1 en función de I5, I4 obviamente molestando, pero ya un paso. Y ahora necesito dejar I1 en función de I2 para poder ocupar esa ecuación 6. Entonces lo que hago es multiplicar por 3 la ecuación 1 y sumarle la ecuación 4. ¿Ya? Fíjense. Ahí, la ecuación 4. 3 por I1 más I4 me da 3 veces I1 menos 4 veces I2 menos I4 igual a 0. Este lo voy a llamar ecuación B. Fíjense que ahí ya tengo I1 y 2, arriba tengo I1 y 5 y tengo el I4 que me está molestando, pero ya es lo de menos. Pude reducir mi problema un poquito. ¿Ya? Ahora, lo que quiero es sacar ese I4 de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, voy a ocupar, fíjense que en la ecuación 2 es la otra que tengo el I4 y la que puedo ocupar para sacarlo. ¿Por qué? Porque la ecuación 6 tiene I2 e I5. Entonces necesito dejar solamente con I2 e I5 e I1. El I4 me está molestando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meter la ecuación 2 en la ecuación A. ¿Ya? La ecuación 2 voy a despejar el I4 y lo voy a meter en la ecuación A. De esta manera me queda 5 I1 más I2
menos 7 veces I5. Y esto es igual a 0. Eso es despejar el I4 de la ecuación 2 y reemplazarlo en la ecuación A. Y me sale esta ecuación. ¿Ya? Eso. Y ahora hago lo mismo, pero con la ecuación B. Voy a sacar el I4 de ahí. Por lo tanto, voy a meter la ecuación 2 en la ecuación B. Para eliminar ese I4, acá me queda 3 y 1, menos 5 y 2, más I5. ¿Ya? Eso es despejar I4 desde la ecuación 2 y reemplazarlo en la ecuación B. ¿Ya? Y me queda eso. Y fíjense que ahora ya tengo casi todo listo. ¿Por qué? Porque puedo, con estas dos ecuaciones que llegué acá, puedo dejar I5 en función de I1 y también puedo dejar I2 en función de I1 para poder reemplazarlo en la ecuación 6 y resolver mi problema. Entonces, ¿qué quiero despejar primero? Bueno, voy a eliminar el I2. Entonces acá voy a multiplicar por 5 y voy a sumar. ¿Ya? Si yo multiplico por 5 la ecuación de arriba, ¿qué es lo que me queda? 5 por 5, 25, 28 y 1. Acá se me va el I2, obviamente, que es lo que quería. 3 por 5, o sea, 7 por 5, 35, 36, 35, 34 me queda. Menos 34. Menos 34 y 5. Y 5. Fíjense que ahí ya tengo I5 en función de I1. Ahora me falta la otra parte nomás, que es dejar I2 en función de I1. ¿Ya? De esta forma acá yo puedo decir que I5 es igual a ¿qué? A 28 dividido por 34 y 1. ¿Ya? Y lo mismo podemos hacer ahora reemplazando el I5 en la ecuación, por ejemplo, ¿en qué ecuación me conviene reemplazarlo? En la ecuación esta de acá. Entonces, si yo reemplazo I5 en esa ecuación, me queda 3 y 1 menos 5 y 2 menos I5 que vale 28 sobre 34. Y 2. Y 1, perdón. No y 2, y 1. Igual a 0. Y con esto yo despejo I2 y tengo ahora I2 en función de I1. ¿Cuánto me da? Yo ya lo hice, no lo voy a volver a hacer. Un paso algebraico directo. Simplemente despejar I2 en función de I1. Y listo, ahora tengo I5 en función de I1 e I2 en función de I1. Y lo reemplazo en la ecuación 6. Y con eso termino. Si yo lo reemplazo en la ecuación 6, me queda V0 menos R por I2. R acá puedo factorizar. ¿Por qué? Porque ambos están multiplicados por I1. Entonces me queda I2, que es 13 sobre 17, más I5, que es 28 sobre 34. Todo esto por I1, igual a 0. ¿Ya? Fíjense que acá el denominador es 17 y 34, que son múltiplos, entonces me quedaría 26 sobre 34 más 28 sobre 34. Esto me queda B0 menos 28, 54 sobre 34, haciendo la suma. Y acá me queda R por I1, igual a 0. Y listo, determiné I1. ¿Cuánto vale I1? De ahí, si lo despejo, divido por 2, 17, divido por 2 arriba, me queda 27. Si me queda 17 sobre 27, B0 sobre R. Y listo. Obtuve cuánto vale I1. Que no es lo que quería determinar en realidad. Lo que quiero determinar es la resistencia equivalente. ¿Y cómo determino la resistencia equivalente? Con la ley de Ohm. Yo sé que en este caso el V0 va a ser igual a la resistencia equivalente por I1, de la reducción del circuito que habíamos dicho. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a V0 sobre I1. Despejándolo de ahí, me queda finalmente que la resistencia equivalente es igual a el inverso de eso, 27 sobre 17, se me va el V0, me queda R. Y listo. Sé que fui un poco rápido, pero es porque no voy a estar 20 minutos resolviendo este sistema de ecuaciones, pero les di la idea más o menos, ¿ya? Fijarse en la última ecuación, que era la única que contenía el V0. Yo necesito I1, necesito conocer I1, entonces necesito dejar I2
e I5 en función de I1. ¿Ya? Y para eso ahí me tengo que empezar a fijar en la ecuación. En la ecuación 3 tiene I5 e I1 y me molesta el I6. Entonces de alguna forma tengo que eliminar el I6. ¿Cómo elimino el I6? Con la ecuación 5. Lo mismo. Para el I2 yo sé que me sirve la ecuación 1, que tiene I1 e I2. Pero tiene el I3 que me está molestando, entonces lo eliminé con la ecuación 4. Luego me quedó el I4 molestando. Para eso ocupé la ecuación 2, que tenía el I4 en función de I5. Y listo. Eso era todo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, aquí corresponde el V0. El V0, Jesús, era el voltaje de la batería del circuito, que está acá. El voltaje que se le entrega al circuito. Ese es el V0, es un dato. Y ahora les voy a dejar otro ejercicio antes de meternos en la clase de hoy, pero no lo voy a desarrollar, se lo voy a dejar propuesto, ¿no? El segundo ejercicio que quiero que hagan en algún momento cuando estén estudiando es que acá tienen ¿ya? Donde acá tengo un voltaje V1, un voltaje V2, ¿ya? Acá tengo una corriente de 3 amperes que baja por ahí. Acá tengo, no tengo ahí datos, solo tengo esa corriente de 3 amperes. Y acá tengo una corriente que va hacia abajo también de 5 amperes. ¿Ya? 5 amperes. Además, no lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá. Mejor, aquí. Una corriente de 5 amperes. Además tengo los valores de la resistencia, de esto es 4 ohm. Esta de acá es 3 ohm. Ah, y esta de aquí es 6 ohm. Ah, bien. ¿Ya? ¿Me falta algo? Ah, y esta es una resistencia R, que no conozco. Además, también por acá tengo una corriente hacia allá que es de 2 amperes. Creo que no me faltan más datos. No, no me faltan más. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto vale R, B1 y B2? ¿Ya? Profe, los ejercicios solo son con baterías ideales. Sí, por lo general uno asume que son ideales, ya no nos interesa, a menos que diga explícitamente que es una batería no ideal y que tiene una resistencia interna, y por ahí puede ir el ejercicio de calcular cuánto vale la resistencia interna de la FEM, pero en fin. Si no dice nada es porque son baterías ideales. Profe, ¿Sí? una consulta. En el ejercicio anterior, ¿cómo fue que, o de qué manera fue que llegó a la resistencia total? Ya. Porque yo tengo este otro circuito, ¿cierto? Grande, Sí, sí. acá. Y nosotros siempre vimos antes que uno puede calcular, no lo vimos en la clase anterior. Uno puede calcular una resistencia equivalente acá, ¿cierto? Este ejercicio, había que calcular esta resistencia equivalente de manera que yo puedo reducir este circuito en un circuito donde el voltaje abastece solamente a la resistencia equivalente. En realidad abastece a toda la resistencia, pero si yo puedo reducir toda la resistencia a una resistencia equivalente, me queda un circuito muy simple, de una sola espira, donde tengo el V0 y la resistencia equivalente. Acá lo mismo, ¿ya? Si yo tengo ese circuito, yo siempre puedo reducirlo de tal manera que puedo dejar la batería alimentando la resistencia equivalente.
¿ya? En este caso es fácil calcular esa resistencia equivalente porque es fácil ver que, por ejemplo, R1 está en serie con R2, esas están en paralelo con R3, etcétera, etcétera, ¿ya? En este otro caso no es tan directo así, pero yo siempre lo puedo reducir igual, de la misma manera, es decir, que la batería B0 alimenta una resistencia equivalente a través de la corriente I1. Entonces, si bien yo no puedo determinar directamente cuánto vale esa resistencia equivalente, lo que sí puedo determinar es I1, cuánto vale la corriente 1. Y como yo sé el valor de la batería, de la diferencia potencial que está abasteciendo esta resistencia equivalente, puedo ocupar la ley de Ohm para calcular esa resistencia equivalente. ¿Sí? Y O así aparece. sea, le entendí lo que quiso decir, o sea, pero es que a mí me dicen resistencia equivalente y me imagino sacar toda esa resistencia y volverlo a uno. Eso es, exactamente, mira. Pero en la forma que están conectadas esas resistencias formando tres mallas, ¿Sí? la única forma que se me ocurriría es hacerlo de estrella delta y para que queden en paralela y después simplificar. Ya, pero la idea de este problema es no atacarlo desde ese lado, sino que ocupar la corriente que yo puedo calcular usando la ley de los nodos y las mallas para calcular el valor de la resistencia equivalente. Me voy por el otro camino, calculo las corrientes y con la corriente determino cuál es el valor de la resistencia equivalente. No determino directamente cuál es ese valor de la resistencia equivalente. Lo hago a través de la corriente. ¿Se entiende? Ya, o sea, ahí donde me cuesta, porque, o sea, yo tengo las corrientes calculadas y todo, pero ¿de qué forma lo evalúo para que me dé la resistencia equivalente? Con la ley de Ohm. Porque si yo puedo reducir ese circuito a este que está ahí arriba, significa que la batería está alimentando con una diferencia potencial y con el paso de una corriente I1 a esa resistencia equivalente. Y con la ley de Ohm, yo sé que la diferencia potencial es igual a I por R, o R por I. No sé, eso lo sé. Esa es la única explicación que hay para poder calcular esa resistencia equivalente de esa forma. Ese circuito siempre se puede reducir, ¿ya? Solo que en esta forma no es tan trivial hacer esa reducción, por eso lo que yo hago es concentrarme en calcular la corriente, las corrientes en realidad. Si calculo I1, de ahí puedo determinar cuánto vale todo el resto, ¿ya? Pero estoy interesado solamente en calcular I1 para poder calcular esa resistencia equivalente que está acá. Acá, cuando conozco I1, por la ley de Ohm, yo sé que la diferencia potencial es igual a la resistencia equivalente por I1, entonces despejo la resistencia equivalente ahí y me da eso. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con B0 al final en el resultado? ¿Tenía valor en el ejercicio B0? ¿Era uno? Porque desaparece. No, es un valor literal. Desaparece cuando yo calculo la resistencia equivalente. Fíjate que la resistencia equivalente es V0 sobre I1. Por eso se va. Acá me queda resistencia equivalente es igual a P0 dividido I1. ¿Cuánto vale I1? 17 sobre 27 B0 sobre R. Se me va el B0 y me queda eso que está allá. 27 sobre 17 por R. Ya lo entendí, profe. Muchas gracias. Y quizás me salté un paso. Ya, chicos, no lo puedo seguir. Si tienen más dudas, los podemos ver después, pero necesito empezar con la materia de hoy. Si no, es media pesadita, entonces no puedo ir tan rápido. Hoy empezamos a ver la última parte de no es la última parte de circuito porque no sé si vamos a alcanzar a ver circuitos RL, pero vamos a ver ahora circuitos RC. ¿Qué es un circuito RC? Bueno, es un circuito que conecta en serie una resistencia con un capacitor. Eh, ¿Ya? Entonces es un circuito que conecta en serie una resistencia y un capacitor. Hoy, resistencia y un capacitor. ¿Qué consecuencia tiene como esto? Bueno, tiene como consecuencia que la corriente no es
constante, ¿ya? Fíjense que en los ejercicios anteriores las corrientes son constantes. Ya calculamos corrientes que dependen de la resistencia, de V0, que son valores constantes. Acá la corriente deja de ser constante. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver ahora. Les voy a hacer un dibujito con el circuito que vamos a usar para estudiar circuitos RC. Ahí tenemos una diferencia potencial. Acá tenemos una llave. Acá tenemos una resistencia. Y acá está el capacitor. Y acá está la resistencia. Acá tenemos una patita A y una patita B, y esta es la llave que en este momento está desconectada. Esto es B0, esto le vamos a llamar figura A. Acá tenemos un capacitor C y una resistencia R, ¿ya? Esa patita en realidad se puede mover en ambas direcciones, ¿cierto? Profe, acá se calcula impedancia, no, Germán, todavía no, eso lo vemos, no sé si vamos a llegar a esa materia, este semestre vamos a llegar a esto, pero no es acá. ¿Ya? Acá, entonces, esa patita de la llave yo la puedo mover hacia acá, hacia la parte A, o hacia la parte B. En este caso yo la puedo mover aquí, hacia la parte A, y fíjense que, me equivoqué, no es así, es así. Yo ahí cierro con el capacitor y la resistencia en serie, ¿ya? Y esto obviamente no es la misma figura, ya es una figura B, ¿ya? O también lo puedo cerrar hacia la patita B, ¿cierto? Acá, la batería, aquí está la patita B, esta quedaría abierta en este caso, esta quedaría cerrada, A, B, ahí me va hacia allá. Esta es la resistencia, el capacitor y de sub 0. Y a esta figura la vamos a llamar C. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de estos circuitos, de los circuitos simples que vimos en la clase pasada y un poco de esta con un circuito RC? Es que claro, bueno, la conexión ahora de un capacitor hace que la corriente no sea constante. ¿Por qué? Porque imaginémonos que acá en la figura A, que parece más un 2 que una, vamos a ponerlo bien, A, el capacitor está descargado, ¿ya? Si el capacitor está descargado, significa que no hay una diferencia potencial entre sus placas, ¿sí? Si yo conecto la llave hacia la patita A, ahora el capacitor queda conectado a la batería, por lo tanto puede empezar a circular corriente, ¿ya? Pero la carga inicial del capacitor es cero, ¿sí? Y si la carga inicial del capacitor es cero, no tiene diferencia potencial. Y a medida que empieza a circular la corriente, se empieza a acumular carga, ¿ya? En el capacitor, y por lo tanto se empieza a generar una diferencia potencial. Por lo tanto, la acumulación de carga hace que la corriente, que en un principio era máxima, empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque parte de la carga se va a ir acumulando en el capacitor. Cuando el capacitor acumule la carga máxima, que va a depender de la capacidad del capacitor, la corriente ya no va a fluir. ¿Por qué? Porque no puede salir más carga de la batería al capacitor. Entonces, si no puede acumular más carga el capacitor, significa que ya no puede circular corriente. Entonces, cuando tenemos ¿cómo se llama? La situación del capacitor descargado y lo conectamos a una batería, claro, en un principio empieza a fluir corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor está descargado, ¿ya? Y luego empieza a acumularse carga en las placas del condensador, se empieza a generar esta diferencia potencial en las placas del condensador hasta que se llena de carga y no puede entrar más, y no puede acumularse más cargas en sus placas. Ahí la corriente deja de fluir. ¿Y cuál sería la diferencia potencial que vamos a tener en las placas del capacitor? Bueno, habría que calcular. Luego, si el capacitor está totalmente cargado, ¿ya? Yo lo que podría hacer es cambiar la patita a la otra pata B, ¿ya? Como en la figura C. Y eso hace que ahora entre las placas del capacitor sí exista una diferencia de potencial, ¿cierto? Por lo tanto, si existe una diferencia potencial entre las placas del capacitor, empieza a fluir corriente en este circuito C, ¿ya? Pero esa corriente tampoco es constante, porque va a ir disminuyendo a medida que la carga que tenía almacenada el capacitor se empiece a salir, ¿ya? Como empieza a circular corriente, empieza a
a desagruparse la carga que está dentro del condensador y finalmente el condensador queda totalmente descargado. Y cuando el condensador queda totalmente descargado, la corriente deja de fluir. ¿Ya? Por eso la corriente no es constante, porque el capacitor tiene la capacidad, valga la redundancia, de acumular carga, de acumular y después liberar carga. Y eso hace que la corriente no sea constante. Entonces vamos a estudiar esas dos situaciones, la carga de un capacitor y la descarga de un capacitor. ¿Hasta qué hora es esta clase? Hasta las 10:45. No sé si alcanza a ver, pero bueno, si no seguimos la próxima. Entonces, la primera situación que vamos a estudiar es la carga de un condensador o de un capacitor. Carga de un condensador. Esto sería la situación B, ¿ya? Cuando el condensador está descargado y yo lo conecto a esa batería. El condensador aquí, vale la pena decir que está inicialmente descargado. Y como está inicialmente descargado, la diferencia potencial entre sus patitas es cero, ¿ya? Porque no hay carga acumulada, no hay diferencia potencial. ¿Y cuál es la carga máxima que puede acumular el capacitor? Bueno, por las expresiones del capacitor, yo sé que la carga máxima es la capacitancia, o la capacidad, por la diferencia potencial a la que es sometido. Entonces, esa es la carga máxima que se puede acumular para un tiempo grande, ¿ya? Después de que hace eso. Q sobre C es la diferencia potencial, Andrés. Entonces, si yo despejo la carga, me queda C por la diferencia potencial. Eso es solamente cuando cuando el condensador deje de acumular carga, ya cuando llega a su capacidad máxima. ¿Qué pasa en cualquier otro intervalo? En T igual a 0, yo sé que no tiene carga. En T muy grande, yo sé que tiene la carga máxima. ¿Y qué pasa entre medio? Bueno, en otro instante, la carga, que le vamos a llamar Q chica, porque es variable, se va acumulando en el tiempo, no es nada más que la capacitancia por la diferencia de potencial que se genere en el capacitor, ¿ya? Inicialmente no hay diferencia potencial en el capacitor, la carga es cero. Después se empieza a generar esta diferencia y se empieza a acumular carga, ¿ya? Eso es lo que necesitamos saber. Y ahora podemos ocupar la ley de las mallas para el caso B, ¿ya? Ley de mallas para el caso B. Voy a recorrer bueno, ustedes saben que la corriente, de más está decir que parte de acá y llega acá, o sea, va en sentido horario. Voy a recorrer en ese mismo sentido la malla para poner los signos. Entonces empiezo por B0 y acá resto, menos la diferencia de potencial en el capacitor, menos la corriente por la resistencia que está ahí, ¿ya? Como voy en la misma dirección de la corriente, me quedan acá, perdón, más. En la misma, me quedan con signo más. Y esto es igual a 0, ¿ya? Luego, reemplazamos. ¿Cuál es la diferencia de potencial que existe en el capacitor? Es la carga que se ha acumulado en un cierto tiempo dividido en su capacitancia, o sea, C sobre A, menos la corriente que circula por R, igual a 0, ¿ya? Además, yo sé que la corriente la puedo escribir como, ¿se acuerdan cómo estaba definida la corriente? De Q a dt, exactamente. Como la variación de la carga respecto al tiempo. Y como estas corrientes no son constantes, entonces efectivamente yo la puedo escribir como de Q a dt. De esta forma, la ecuación que tenía arriba, fíjense, me queda de 0 menos Q sobre la capacitancia menos de Q a dt por R, igual a 0. ¿Y esto qué es? Es una ecuación diferencial. ¿Saben resolver ecuaciones diferenciales? ¿Lo aprendieron ya en mate o no? ¿No? Aún no. No me mientan, por favor. No me mientan. Ya no importa. Vamos a aprender de una manera, algo se acuerda.
vamos a aprender una manera simple de resolver esta ecuación diferencial, ¿ya? Que como solamente es de dos variables y todos los términos son constantes, excepto la carga, podemos agrupar. Habría que, exactamente, agrupar los términos que dependen del tiempo en un lado y agrupar los términos que dependen de la carga en otro, y luego integrar. Así de simple vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces vamos a ordenar un poquito esto, y vamos a decir que esto es de 0 menos Q sobre C, o dividido acá mejor por R. Vamos a dividir al tiro por R, y acá vamos a dejar solito el de Q a dt, ¿ya? Y ahí es más fácil agrupar los términos que tienen Q a un lado y los términos que tienen T al otro lado. Como al lado izquierdo tengo una suma, o una resta más bien dicho, voy a tener que pasar todo eso dividiendo hacia el otro lado y el de T multiplicando. De esa forma me quedaría así. Factorizamos primero por RC, que es un término en constante, importante, perdón, B0 sobre C, y acá me queda menos Q. Y esto es igual a dQ a dt, ¿ya? Luego, ahora sí, agrupamos todo lo que tiene que ver con dQ, lo voy a agrupar acá al lado izquierdo. Entonces me va a quedar dQ dividido en B0C menos Q. Y acá al otro lado me va a quedar 1 sobre RC, 1 sobre RC, perdón. Si hay algo que hago muy rápido, me van diciendo. Y listo, fíjense que todo lo que está en el lado izquierdo depende de Q. Y todo lo que está en el lado derecho depende de T. El resto de los términos que aparecen son constantes. Entonces ahora puedo integrar para conocer cuánto vale la carga en función del tiempo, después de desarrollar esta ecuación diferencial. Entonces ponemos la integral a ambos lados. Y aquí es donde tienen que tener el mayor cuidado posible. Ya, lo mismo que hacían los que ya dieron 130, cuando integraban a ambos lados había que fijarse bien en los límites. Entonces, en t igual a 0, esto que está acá, ojo que es la carga en el capacitor. Eso es lo que yo estoy estudiando. ¿Cuál es la carga en función del tiempo en el capacitor? Que está dado acá, por esta ecuación. En t igual a 0, claramente, esto va de 0 a t, la integral del tiempo. Pero vamos por partes. El límite inferior. En t igual a 0, ¿cuál es la carga dentro del capacitor? Cuando yo recién conecto el circuito a la patita A, cuando abro la llave, 0, ¿cierto? Porque inicialmente acá lo está diciendo explícitamente, está inicialmente descargado. Entonces en t igual a 0, la carga es 0. Y para un tiempo arbitrario t, que puede ser cualquiera, yo voy a tener que la carga va a ser el valor de la carga en función del tiempo, ¿ya? Y listo, integro. Al integrar, fíjense que acá el Q está solito, pero con un negativo, entonces esto me sale menos el logaritmo natural de B0C menos Q, evaluado entre 0 y Q de T, y acá me queda T sobre RC, nada más que eso, ¿ya? Y listo. Ahora yo necesito despejar cuánto vale Q de T, ese Q que está ahí, entonces evalúo logaritmo natural, y acá me queda B0C menos Q de T, dividido en qué? En el valor del argumento cuando el Q vale 0, o sea, B0C. Pasé el menos hacia el otro lado, me queda menos T sobre RC. Listo. Y ahora, si quiero despejar la carga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero conocer cuánto vale la carga en función del tiempo y está metida dentro de ese logaritmo natural, ¿qué le tengo que hacer a la ecuación? Aplicar la exponencial, exactamente. Le aplico la exponencial a todo eso. Como la exponencial es la función inversa del logaritmo natural, acá simplemente me queda B0C menos Q de T dividido en B0C, ¿no? Y al otro lado me queda la exponencial de menos T sobre RC. Y listo. Ahora es multiplicar por B0C y despejar cuánto vale Q de T, ¿ya? De ahí, entonces, yo puedo decir que la carga dentro del capacitor en función del tiempo es igual a acá, factorizo por B0C, y me queda 1 menos la exponencial de menos T por RC. Y listo, ¿ya? A ese tau, a ese RC lo vamos a definir como tau, ¿ya? Ese factor RC, que es lo que está dividiendo, dime, Baltasar,
Esto es para cargar el condensador, así es, Germán. ¿De dónde salió el B0C abajo? De evaluar el logaritmo natural entre 0 y Q de t. Si yo evalúo el logaritmo natural de B0 menos Q entre 0 y Q, bueno, cuando lo evalúo en Q de t, me queda lo que está en el numerador. Si yo lo evalúo cuando el Q vale 0, me queda el logaritmo natural de B sub 0 sobre C. Como se están restando por propiedades de logaritmo, me quedan en el denominador. ¿Por qué es menos logaritmo natural? Bueno, porque yo me salté un paso acá, que es la sustitución. ¿Ya? Fíjense que el Q tiene un menos. Entonces, cuando ustedes hacen la sustitución, el de Q o el de U les va a quedar con un menos porque el Q tiene un menos. Entonces, ese menos es el que sale ahí. ¿Ya? Me salté un paso, que es el de la sustitución. Ustedes quieren hacerlo completo, tienen que hacer completamente esa integral. Por eso sale un menos en el logaritmo. Por el menos Q yo estoy integrando con respecto a Q. ¿Quedó claro, Baltasar, de dónde aparecía este B0C? ¿Sí? Ya. Y listo. Entonces ahí tengo a este tau que se define como lo que está en el denominador o lo que acompaña al t, le vamos a llamar constante de tiempo. Y ya determiné cuál es la carga dentro del capacitor en función del tiempo. Fíjense que en t igual a 0, yo sé que tiene que ser la carga, si hay que cargarlo, entonces igual, no es igual para descargarlo. Cambian un poco las ecuaciones, Germán, y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Fíjense que si t es igual a 0, la exponencial se hace 1, y me queda 1 menos 1, 0. Entonces, claro, en t igual a 0 coincide, la carga es igual a 0, ¿ya? Y si t pasa un tiempo muy grande, ¿ya? Pongamos como esto es exponencial, para que se cargue completamente, tiene que pasar un tiempo muy grande, me quedaría la exponencial de menos algo muy grande, de menos infinito puede ser así. La exponencial de menos infinito es 0. Entonces se me va la exponencial y me queda que la carga para un tiempo muy grande es B0 por C, que fue lo que nosotros habíamos encontrado ahí arriba. Fíjense que la carga máxima es B0 por C, o C por B0, que es lo que me queda acá. Entonces al menos esto es consistente con lo que yo planteé al principio, de que en t igual a 0 estaba descargado y que para un t muy grande iba a llegar a la carga máxima. Entonces, como ya tengo la carga, yo puedo calcular también la corriente, ¿o no? ¿Cómo calculo la corriente si tengo la carga? Si ya encontré la carga en función del tiempo, ¿cómo puedo calcular la corriente? Con la expresión que está ahí, pues fíjense, la corriente es igual a dQ a dt, la derivada de la carga en función del tiempo. dQ a dt, ¿ya? Y esto me queda, bueno, el primer término se hace 0 porque es constante, el segundo me baja bueno, acá tengo B0 por C, acá me baja un 1 sobre RC con un menos, pero si me va con el otro menos, me queda E a la menos T sobre RC. Me queda eso, ¿ya? Por lo tanto, la corriente en función del tiempo no es nada más que B sub 0 sobre R por la exponencial de menos T sobre RC. ¿Ya? Encontré la corriente en función del tiempo. Y ahora vamos a ver qué pasa en t igual a 0 y en t igual a infinito. Fíjense que en t igual a 0, yo tengo que la carga en t igual a 0 es igual a 0. Y que la corriente en t igual a 0, ¿cuánto vale? Es máximo. Porque en t igual a 0, la exponencial se hace 1 y la corriente, por lo tanto, me queda b sub 0 sobre r. ¿Qué pasa ahora cuando t tiende a infinito? O sea, cuando ha pasado un tiempo muy grande. La carga para t tendiendo a infinito es igual a ¿qué? Ya lo calculamos, es B0 por la capacitancia. Y la corriente en t tendiendo a infinito, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la corriente en t tendiendo a infinito? Yo siempre le hago las preguntas fáciles. Analizar ahí en la corriente, ¿qué pasa si ese término del tiempo es infinito? ¿Cuánto vale ese exponencial?
¿Cuánto vale la exponencial de menos infinito? 0. Gracias, Lucas, gracias, Benjamín. Entonces, la corriente en t igual a 0, en t igual a infinito, o t muy grande, se hace 0. ¿Ya? Y finalmente, ¿por qué se define esta constante de tiempo que está acá? Bueno, porque vamos a analizar cuánto vale la carga cuando ha transcurrido un tiempo igual a esa constante de tiempo. ¿Ya? Fíjense que cuando ha transcurrido esto me queda B0 por C por 1 menos la exponencial. Si el tiempo es igual a RC, entonces la exponencial me queda exponencial de menos 1. Y esto no es nada más que 0,632 B0 por C. Lo mismo hago con la corriente. Si yo evalúo la corriente en T igual a tau, ¿qué es lo que me queda? B0 sobre R por la exponencial de menos 1. Acá no es 1 menos la exponencial, entonces todo el complemento me queda 0,368 B0 sobre R. Entonces, ¿qué es la constante de tiempo? Bueno, la constante de tiempo la vamos a definir entonces como el tiempo que se demora el condensador en alcanzar el 63% de su carga máxima. ¿Ya? Eso es lo que representa la constante de tiempo. Para un circuito dado, la constante de tiempo está dada por el tiempo que demora el capacitor en alcanzar el 63,2% de su carga máxima. Y finalmente podemos graficar entonces. Podemos graficar la corriente, perdón, la carga en función del tiempo y podemos graficar la corriente en función del tiempo. Ambas tienen comportamiento exponencial, solo que la carga, nosotros sabemos que el condensador se va cargando, por lo tanto tiene un crecimiento exponencial, ¿ya? Donde acá va a estar dada la carga máxima, que era B0 sobre T, y acá más o menos por aquí sería 63%, sería 0,632 de la carga máxima. Y eso se alcanza para un tiempo tau, equivalente a la constante de tiempo. Entonces acá me quedaría, si yo lo pongo aquí, el gráfico tiene que pasar por ahí. Algo así. ¿Ya? Parte de carga igual a 0 y solo para un tiempo infinito esto va a llegar a la carga máxima. En tiempo igual a la constante de tiempo va a alcanzar un 63,2% de su carga. Lo mismo con la corriente. ¿Ya? La corriente tiene un valor máximo que está dado en T igual a 0. ¿Cuál es el valor máximo de la corriente? B0 sobre R. Y para un tiempo igual a la constante de tiempo, la corriente se va a ver reducido a un 36,8% del valor inicial. ¿Ya? Esto pasa para un tiempo tau, y esto tiene entonces un decrecimiento exponencial. La corriente empieza siendo máxima y luego va decayendo. Así. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Circuito RC. Sí, profe. Dime. Justo ahí en la corriente, donde después de... No, más abajo. Abajo. Justo donde está el verde, eso. Que no entendí de dónde salió la igualación de la corriente del dQ partido en dt. Es B0 por C partido en RC. ¿Dónde salió esa parte? De derivar la carga con respecto al tiempo. La función que está en amarillo la derivo con respecto al tiempo. Hay dos términos. Ahí está. El Ahí primero está. es 0 porque es constante y el segundo me queda menos BC menos B0C por la exponencial de menos T sobre RC. Si yo derivo eso, me va a quedar esa expresión para la carga. Vale, ahí Para la está. Muchas corriente. gracias. Ese es solo para una resistencia. Exactamente. Esto es un modelo para este circuito. ¿Ya? Germán, para este circuito que está acá, B. Para la carga de este circuito que es un condensador con una resistencia en serie conectados a una batería que entrega una diferencia potencial B. ¿Ya? Después vamos a hacer un ejemplo de un sistema un poco más complejo que este. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver el proceso inverso, ¿ya? Una vez que transcurre un tiempo muy grande, vamos a ver que la carga en el capacitor llegó al máximo, ¿ya? Y cuando la carga llega al máximo, por lo que podemos ver acá, deja de circular corriente, o una corriente muy pequeña, porque claro, como esto es exponencial, solamente en t igual a infinito ocurre esto de la carga máxima, pero no importa, uno puede tomar un tiempo finito y asumir que la carga es máxima y que la corriente es cero, ¿ya? ¿Y qué pasa ahora cuando la carga es máxima, no hay corriente? Entonces lo que yo hago es cambio la llave, ¿ya? De la patita A la paso a la patita B. Entonces ahora la resistencia no está sometida ni el capacitor a la batería esta B0, sino que están conectados simplemente esos dos, ¿ya? Y empieza a circular una corriente por ahí. Podemos notar que en el caso B, que está acá, la corriente va en esa dirección, ¿no es así? Porque sale de la batería y llega ahí. En cambio, en el dibujito C, en el esquema C, la corriente va en esa dirección. ¿Por qué la corriente en este C va en esa dirección? Porque cuando yo cargo el capacitor, acá se carga positivo y ahí se carga negativo. Así se va cargando. Entonces, cuando yo cambio la patita, esto sigue estando de esta forma. Por eso la corriente va en esa dirección, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar el circuito C para la descarga de un condensador o de un capacitor. No sé cómo le puse ahí arriba. Entonces, ahora analizamos. ¿Dónde está? Acá. La descarga de un condensador. Que es lo que tenemos allá en el circuito C. Listo. ¿Qué sabemos de la descarga de un capacitor? Es que inicialmente el condensador está cargado. Con una carga que le vamos a llamar Q grande. Esa es la carga máxima que tiene el capacitor. Y vamos a volver a dibujarlo para no perdernos. Lo vamos a dibujar acá. Acá tengo la patita A, acá tengo la diferencia potencial que ya no está conectado. Acá tengo la patita B, A, que esto sí está conectado al capacitor. Acá tengo la resistencia, el capacitor, la resistencia, y sé que ahora la corriente va hacia allá. Este es el circuito que voy a analizar entonces. Y nuevamente aplico la ley de las mallas, o la regla de las mallas. Regla de mallas para esa que está ahí. Nuevamente es la dirección de la corriente. No hay ninguna batería, entonces no tengo cómo poner B0 ni epsilon de alguna FEM. Solamente tengo elementos que aportan una caída ¿cómo se llama? En la diferencia de potencial. Entonces acá me queda simplemente en términos con menos, y acá me quedaría la diferencia de potencial en el capacitor más. ¿Por qué más? Porque la resistencia estamos recorriendo la malla en la misma dirección de la corriente, entonces acá me queda I por R igual a 0. Ya no está la batería externa ahí. Uy, ya. ¿Cuánto valía la diferencia de potencial en el capacitor? Ya lo habíamos expresado, y era la carga dividido en la capacitancia. ¿Por qué es menos, Benjamín? Porque así está establecida la ley de las mallas. La ley de las mallas dice que yo voy a tener, si es que tengo una o más baterías, primero va el voltaje de la batería, menos todos los elementos resistivos que tenga el circuito. No, el circuito no, más bien, la malla, la espira. Entonces, por ejemplo, acá en este primer caso del circuito B, yo tengo esta batería que entrega esa diferencia potencial B. La voy a recorrer en esa misma dirección, entonces tengo el B0. Y después empiezo a restar todos los elementos resistivos. Profe, Tengo el capacitor y tengo la resistencia, ¿sí? pero los podríamos dejar positivos. O sea, si es que hacemos como la igualdad de que el BC más el IR es igual a 0, ¿o Sí, en no? este caso se nos va ese menos importa poco en este caso, ¿ya? Pero en estricto rigor, de acuerdo a la ley de las mallas, esto es los voltajes que entregan las baterías o las FEM menos los elementos resistivos. Y ahí vamos a ver si está
acomodado en la misma dirección de la corriente o en la dirección contraria a la corriente, o que yo recorro la malla, más bien dicho. ¿Ya? Claro, tiene razón, en este caso ese menos importa poco porque está igualado a 0. Entonces, ¿qué me queda? No me voy a comer ese menos, bueno, ya podemos comernos ese menos. Q sobre C, que es la diferencia potencial. ¿Quedó claro, Benjamín, o no? ¿Por qué son menos? Sí, ya. Más la corriente, que nuevamente la expreso como dQ, como la variación de la carga en el condensador con respecto al tiempo por R. Y esto igual a 0. Y listo. Fíjense que esta ecuación diferencial me queda más fácil todavía porque no hay un término constante, como en el caso de la carga donde estaba el B0. Entonces, nuevamente, acomodamos esto, ¿ya? Me voy a saltar un par de pasos acá para no demorar tanto. Acá vamos a dejar todo lo que tenga que ver con Q a un lado, entonces me va a quedar dQ dividido en Q, ¿ya? Y acá me va a quedar menos 1 sobre RC por T. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Divido por R, entonces me queda, o multiplico por C, eso lo paso a la derecha, esto lo dejo a la izquierda, divido por Q, me pasa el de T como menos, en fin, me queda de esta forma. Y ahora integro, que era el segundo paso. Nuevamente, en T igual a 0, ¿cuál es la carga dentro del capacitor? En T igual a 0. 0. Pero no están mirando este detalle Es importante. la carga máxima, ¿no? Es la carga máxima, ¿ya? ¿Vieron? Pero está bien, es mejor que se equivoquen ahora, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado si el proceso del condensador es de carga o de descarga, porque va a influir en los límites de la integral que yo ponga acá. Y bueno, si el condensador está inicialmente cargado con carga máxima Q, después para un tiempo arbitrario T, yo voy a esperar que la carga va a ser la carga en función del tiempo, ¿ya? Y listo. Integramos esto, fíjense que la integral ahora es más fácil, me queda el logaritmo natural, y acá puedo evaluar inmediatamente Q de T dividido en Q. Y acá me queda menos T sobre RC. Nuevamente aplicamos la exponencial para despejar esto, y me queda Q de T, que es igual a la carga máxima por la exponencial de menos T por RC. ¿Ya? Fíjense que queda un poco diferente la ecuación, la carga en T igual a 0, la exponencial se hace 1, entonces me queda la carga máxima. Y a medida que pase el tiempo, esa carga máxima se va yendo, ¿ya? Va reduciendo la carga en el capacitor. Y hacemos lo mismo con la corriente. Calculamos la corriente, nosotros sabemos que la corriente se define como dQ a dt, por lo tanto la corriente en función del tiempo, en este caso me quedaría menos Q sobre RC por la exponencial de menos T sobre RC. La constante de tiempo, fíjense que queda exactamente igual. RC. Entonces la corriente en T igual a 0 también es máxima, ¿ya? Y para T muy grande también se hace 0. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el proceso de descarga, ¿ya? Al contrario del proceso de carga, donde van al revés, cuando la carga es máxima, la corriente es mínima, y cuando la carga es mínima, la corriente es máxima. En este otro proceso de descarga van iguales, ¿ya? Lo podemos ver acá. La carga en T igual a 0 es Q. La corriente en T igual a 0 es menos Q, perdón, menos Q sobre RC. Y de la misma forma, la carga para un tiempo muy grande desaparece, igual a 0, y lo mismo pasa con la corriente, que se hace 0. ¿Sí? Esos son los dos procesos que nosotros vamos a estudiar en circuitos RC, circuitos que tienen conectados carga con resistores. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que la corriente aquí no es de negativa significa que el supuesto que usted dio estaba al revés, ¿o no? No, significa que
la corriente se invierte, claramente. ¿Ya? O sea, sí, se invierte en relación al proceso anterior. Claro, hay un menos ahí que tiene que ver con la corriente. Fíjate que acá lo podemos ver. Tiene que ver con el cambio de dirección en la corriente en el proceso de carga y descarga. ¿Ya? Eso es simplemente con eso. Ya. Ok. Profe, ¿podemos hacer un ejemplo? Súper sencillo, en realidad sí, podemos hacer un ejemplo, Jesús, súper sencillo, lo veo difícil, no sé si hay ejemplos súper sencillos de circuito de RC. El ejemplo es como un ejemplo sencillo, lo que acabamos de hacer. Entonces la idea ahora es que vayamos un pasito más allá para que después ustedes se enfrenten. Lo voy a dejar propuesto nomás, Jesús, en todo caso, porque no vamos a alcanzar a hacerlo ahora, ya van a ser la hora de irse. Entonces, ¿qué tenemos en este ejemplo? Tenemos un capacitor, una capacitancia, capacitor inicialmente descargado y en t igual a 0 se cierra la llave. La llave S encuentre la carga dentro del capacitor, obviamente en función del tiempo, QDT en el condensador o capacitor, como ustedes quieran llamarlo, condensador, y las corrientes. Y las corrientes. Voy a alcanzar a plantearlo nomás, Jesús, porque en 3 minutos es imposible hacer este problema, es medio largo. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer en la próxima clase porque no tiene sentido que yo plantee algo y después no lo haga. Al menos esto que es el único ejercicio que vamos a hacer. Entonces acá tenemos la llave abierta. Acá tenemos una diferencia de potencial. ¿Ya? Acá una resistencia. Acá tenemos otra resistencia. Acá tenemos el capacitor. Y acá nada. Entonces tenemos este circuito. Ahí. Donde esta es la llave S, que en un principio está abierta. Entonces tenemos la diferencia potencial, la resistencia R, acá tenemos otra resistencia 2R y un capacitor de capacitancia C. Y eso es todo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay que plantearse primero en T igual a 0. Lo mismo que hicimos para el desarrollo de circuitos en serie. En T igual a 0, bueno, acá hay que definir los nodos, cómo van las corrientes, porque si bien las corrientes dependen del tiempo ahora, va a seguir valiendo la ley de los nodos y la ley de las mallas. Entonces hay que definir, cuando yo cierro la llave, las direcciones de la corriente, ¿ya? Y luego, como las corrientes varían en función del tiempo, tengo que ponerme en dos casos. Cuando estoy en T igual a 0, ¿cuáles serían las corrientes y las cargas dentro del capacitor? Y después, cuando el tiempo es muy grande. Para tiempos muy grandes tengo que ver nuevamente cuáles son las corrientes, cuáles corrientes hacen 0, cuál sería la carga en el capacitor, y luego de eso evaluar para un tiempo cualquiera, ¿ya? Para cuando el condensador se está cargando. Estos son los 3 pasos que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Vamos a primero analizar en T igual a 0, después vamos a analizar en T muy grande, T tendiendo a infinito, y luego vamos a analizar el problema ya para lo que nos piden, para un T mayor que 0, ¿ya? El proceso de carga, ¿ya? Y para los 3 procesos siempre es válido la ley de los nodos y la ley de las mallas. O sea que yo en T igual a 0 tengo que ver ahí cómo van las corrientes y cómo van las mallas. Después lo mismo, en T igual a infinito, en T teniendo infinito tengo que ver cómo van las corrientes y cómo va la ley de las mallas. Ustedes ya saben qué es lo que pasa en T igual a 0 y qué es lo que pasa en T igual a infinito, ¿ya? Nosotros sabemos que en T igual a 0, ¿cuál es la diferencia potencial en las placas del capacitor? 0.
porque aún no hay carga acumulada. Profe, si en un circuito RC no tiene interruptor, ¿qué sucede? No se puede manipular, pues, o sea, va a estar, si no tiene interruptor, significa que el capacitor está siempre conectado a la batería, entonces ya va a haber pasado un tiempo y va a estar siempre con la carga, ¿ya? Y como no hay ninguna llave, no puedo desconectarlo para que se vuelva a descargar. Entonces, no tiene mucho sentido un circuito RC si es que no tiene un interruptor para yo ir cargando y descargando. Tipo se carga siempre, exactamente. Se carga y se queda cargado para siempre, no hay cómo moverlo. Pero tendría un límite, claro, tiene un límite de cuál es la carga que puede acumular en el capacitor. La carga que se puede acumular en el capacitor depende de dos cosas, del valor de la capacitancia y de la diferencia potencial que yo le establezco. ¿Ya? Eso, bueno, la próxima clase hacemos esto. En realidad creo que, no, es medio larguito. Pero bueno, vale la pena tomarse la mitad de la próxima clase en desarrollar este problema. Si alguien se siente con coraje de hacerlo de aquí al miércoles, lo puede hacer y me dice su respuesta al inicio de la clase. Profe, ese circuito recién está en paralelo. No, o sea, fíjense que, bueno, la resistencia 2R con el capacitor están inicialmente en paralelo. A eso, sí, la resistencia 2R con el capacitor están en paralelo. Pero ahí tú no puedes hacer nada, porque no puedes sumar resistencias con capacitores en serio en paralelo, entonces es solamente un dato. ¿Se resuelve diferente? ¿Profe? No, se resuelve igual. Sí, dime. A un nivel práctico, de alguna forma decirlo, ¿por qué razón yo querría colocar un capacitor en un circuito? ¿O qué me llevaría a usar el capacitor? Hay un montón de circuitos RC que funcionan con circuitos RC, valga la redundancia. Por ejemplo, la intermitencia de los ¿Ya? limpia parabrisas funciona con un circuito de este tipo. Porque tú lo enciendes, se carga, y cuando se carga, ¡pum!, funciona y se descarga. Después se tiene que Ya. volver a cargar y vuelve a funcionar. Después tiene que esperar a que se vuelva a cargar y se descarga en este proceso. Ese es un Ya. ejemplo de un circuito RC. Hay un montón de ejemplos que funcionan con este tipo de circuitos. Los circuitos y no, circuitos integrados no. Pero, claro, después la próxima clase les puedo traer más ejemplos, pero esto es un circuito muy común. El flash de los celulares, exactamente. Sí, no sé si de los celulares, pero de las cámaras reflex, no sé si alguien tuvo alguna vez una cámara reflex con flash, que uno activaba el flash y después había que esperar un ratito a que se cargara el flash. Funciona exactamente igual, porque hay un condensador que acumula carga, acumula una diferencia potencial para después poder ser usada en el flash. Ya. Bueno, profe. Dice, las baterías portátiles, no, las baterías portátiles, y en realidad una batería recargable, más que un capacitor ahí. Dice, profe, la carga, ¿por qué era menos logaritmo y no era positivo? Porque hay un menos de la carga que al integrar yo me salté un paso, Baltasar. Acá, cuando yo integré, me salté un paso de acá a acá, que es la sustitución. Si tú haces la sustitución, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a decir U es igual a B0C menos Q. DU es igual a ¿qué? Menos Q de Q. Menos de Q. Estoy dando jugo. Ahí, menos de Q. De ahí salta el ese menos. De que yo me salté ese paso. Y ahí te queda de U sobre U integrar logaritmo natural. Pero hay un menos ahí que está asociado al menos de Q. ¿Se entiende, Baltasar? ¿O no? ¿Sí? Ya, chicos y chicas, chiquillos y chiquillas, dejamos hasta aquí la clase. ¿Ya? La próxima clase resolvemos este ejemplo, a menos que alguien quiera llegar con la solución y nos explica a todos cómo se hace, pero lo dejo ahí propuesto si alguien se siente
¿Cuántos ramos se pueden votar? No tengo idea yo de los detalles administrativos de la universidad. Lo único que yo sé es cuándo es el día de la rebaja académica voluntaria, pero no tengo idea cuántos ramos se pueden. Ya, bueno, dejamos hasta aquí la clase. Los dejo, nos volvemos a encontrar el miércoles. Que tengan un buen día. Ya, chao, chao. Chao. Chao.